Y volvemos aquí a esta segunda parte de ConTV con Miguel Rivadeneira, un periodista de larga data, un maestro de muchos, me incluyo también. Y quería preguntarle a Miguel, ya que estábamos hablando del tema de la opinión en el segmento anterior, que todo el mundo puede opinar, no necesariamente tiene que ser un experto, o sea, la opinión es libre, pero creo que también hay límites, Miguel. ¿Cuándo nos trazamos los límites? Porque a veces la opinión se puede confundir con un delito cuando empiezo a endilgar culpa a otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le puedo calificar a alguien de inepto, de ineficiente, pero si acuso a un ministro de ladrón sin pruebas, me parece que estoy sobrepasando eso que llamamos libertad de expresión y estoy extralimitándome. ¿Cuándo es la opinión válida? ¿Cuándo se deben esgrimir argumentos? ¿O siempre los argumentos deben estar constantemente en toda opinión? A ver, yo creo que un hecho importante en el ejercicio de la opinión es la responsabilidad. Cierto es que al igual que en todas las profesiones hay quienes ejercemos con responsabilidad, podemos equivocarnos de buena fe, pero rectificamos cuando nos equivocamos, pero hay quienes creen que tienen la última palabra, y esto ocurre, es una autocrítica. En el periodismo también creen muchos o algunos que tienen la última palabra, y no es así. Para hacer una crítica, cuando se entra al calificativo, siempre tiene que basarse en los hechos. Por ejemplo, si uno llega a decir que es un ministro inepto, supongamos, bueno, tiene que sustentar. Es un ministro que tiene acumulado 20 causas, 20 procesos, no ha despachado, el uno entregó el 1 de enero del 2019, el otro el 30 de diciembre del 2019, etcétera. Es decir, hay un sustento para la crítica para demostrar ese calificativo de que es inepto sobre la base de hechos ciertos. Si uno acusa a alguien que ha sido, por ejemplo, que está procesado judicialmente, siempre hay la presunción de inocencia. Pero cuando, por ejemplo, un caso último de coyuntura, cuando ya han sido sentenciado y ventilado en 3 instancias, el caso Sobornos, ya se puede decir por el hecho de que en la sentencia consta, la hemos revisado, que el presidente de la República anterior dirigió una organización delincuencial. Eso dicen los jueces. ¿Basados en qué? En más de 600 pruebas documentales, testimoniales que presentaron la Fiscalía. En 3 instancias los jueces revisan y encuentran que es así en base a las pruebas. Cuando está dando contexto a su opinión, está dando contexto y sustento a su opinión, que es súper interesante, porque es concluyente. Claro, basado en eso. Entonces, si alguien dice, correcto, el señor Correa no fue jefe de la banda delincuencial, esa es una opinión sin sustento de que defiende. Cuando yo digo este momento, basado en la sentencia, de que fue el jefe de una organización delincuencial, me estoy sustentando en las pruebas de la Fiscalía y en 3 dictámenes, el último, el de casación, de la función judicial. Es decir, ya allí hay un dictamen de la vindicta pública, en este caso de un tribunal penal, que señala él. Y sobre esa base uno puede opinar sobre hechos ciertos. En política viene lo otro de legitimar. ¿Cuál ha sido el argumento? Somos perseguidos políticos, pero demuestre que usted es perseguido. Usted tuvo 3 instancias para descargar, presentar pruebas de descargo en el proceso. Nunca lo hizo. Por tanto, queda ese señalamiento de que hubo corrupción y de que el presidente de la República estuvo involucrado en eso sobre la base de hechos. Y allí sí se opina con propiedad, no así quienes defienden eso. Es interesante. Perdón, Alina, dale, perdón. Más bien quería pasar a temas más amables, especialmente para Miguel, que es un hombre de radio con larga trayectoria en radio, por cierto, y quería preguntarle ¿cuál es el valor que mantiene la radio en un momento en el que las redes sociales muestran mayor inmediatez y mayor interacción con el usuario? Y la radio es más bien una herramienta de entretenimiento e información, sí, pero más reposada. ¿Qué valor le encuentra a la radio en este contexto hipermediático?
Ya, yo he tenido experiencia de laborar en prensa, fui editor jefe de Diario del Comercio, en radio, en la que estoy más de 30 años, y también en televisión, experiencias cortas. Yo creo que la radio quizás es la herramienta de comunicación más importante de penetración. Mire usted, hoy con la pandemia, más que el acceso al medio impreso, tiene la radio. Por eso es que en el Ecuador, por ejemplo, más del 95% tiene posibilidad de acceder a la radio, un 82% la televisión. Y se lee en los periódicos un 15, 20%, esa es la realidad. Se lee mucho menos. Las redes sociales han venido a hacer una penetración mayor. Pero aquí viene algo importante. ¿Cuán validez tiene la red social en general como un medio de credibilidad? Según mi opinión, puedo estar equivocado, casi el 90% de lo que circula en las redes sociales son mentiras. Porque nace una mentira interesada y muchos ingenuos retuitean y vuelven a enviar. Y se hace una bola de nieve de mentiras. Hay, yo creo, un 10, un 15% que tiene sustento y que tiene validez sobre hechos ciertos. Pero las redes sociales es un poder en donde todo el mundo, con el derecho que le asiste, puede opinar y decir lo que quiera, pero no tiene la responsabilidad de llevar una información en un medio formal y oficial como es el medio radial. Entonces, yo rescato la radio como un medio de penetración en el campo y en la ciudad, y ahora con mucha más facilidad, y en cambio la televisión y el medio impreso tienen mucho menos poder de injerencia en los hogares de una sociedad. Entonces, ¿cuál sería la proyección de la radio dentro de esta nueva esfera que es el Internet? ¿Qué cosas se podrían hacer teniendo la experiencia de esta compañía que le da la radio al oyente? ¿Qué cosas se podrían hacer en Internet? Quizás algún tipo de podcast, algún tipo de espacio en el que los jóvenes puedan conectarse otra vez con esta emotividad de esta compañía, esto más reposado que le da la radio. Yo creo que la radio seguirá siendo una herramienta muy importante de comunicación. Cierto es que a veces los jóvenes usan mucho más las redes sociales. Como digo, no deslegitimo la herramienta de la red social. Lastimosamente, lo que circula en las redes sociales a veces no es un material ni creíble ni una información útil que uno debe llevar de un medio formal como la radio. Por eso yo siempre seguiré defendiendo como una herramienta de penetración de información mucho más responsable, aun cuando, como en todo medio, existen algunas radios, digamos, que no ejercen con rigurosidad, con profesionalismo, pero una radio bien hecha siempre seguirá siendo una herramienta fundamental para quienes quieran escuchar información creíble, información certificada de alguna manera, contrastada, y saben que en ese medio, que es creíble, si se equivocan, rectificamos. Eso le da credibilidad. El problema no es que no nos equivoquemos, el problema es que cuando nos equivoquemos, sepan que en esa radio no es lo mismo decir 1500 que 500,000, porque si dije al revés, rectifico, saben que la segunda cifra es la real, saben que en ese medio creíble se rectifican los errores. Pero si uno a través de las ondas, cualquier cosa, simplemente no hay credibilidad. Entonces el mayor patrimonio que tiene una herramienta formal, oficial, como es la radio, es la credibilidad, la información responsable que no hay en otras plataformas como las redes sociales, que sí hay también en el medio impreso como hoy en la Miguel, televisión. en este sentido, ya que está hablando de la radio como un medio de masas tradicional,
quisiera hablar un poco de que en este siglo XXI, y aunque muchos en las zonas urbanas se decanten por esto que llaman las redes sociales, una palabra que a mí particularmente ya ni me gusta, porque creo que está sobrevalorado lo que está allí. ¿Qué está pasando? Y le digo esto porque el 80% del sector rural no tiene acceso a Internet. Depende de un medio de mayor penetración que sigue siendo a nivel nacional en Ecuador, sigue siendo la radio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La radio es, en estas circunstancias, el medio, el método más potente para transmitir, aún más cuando hay una campaña que seguramente debe ser absolutamente radial, porque no va a haber tarimas. Claro, una de las expectativas he escuchado yo en foros en Flaxo, aquí en Quito, un centro del pensamiento, es que se finca muchas esperanzas y credibilidad en la radio, precisamente por este poder de penetración. Hoy no va a haber en esta campaña electoral ni concentraciones, ni marchas masivas. Entonces, ¿por dónde se van a enterar? Por dos mecanismos, especialmente los medios formales, prensa, radio y televisión, y los otros, los informales, las redes sociales. Cierto es, no desconozco que pese a las mentiras que pueden fluir por las redes sociales tengan su impacto. ¿Por qué? Porque también tenemos una población no muy bien formada. Yo siempre en cada elección abogo por una cosa: voten libremente por los candidatos que quieran, pero ejerzan un voto razonado, informado y responsable. Eso es fundamental. Voten por quien quiera, pero debidamente con conocimiento de causa, bien informados, y allí ejerzan libremente. Entonces las redes sociales no contribuyen a eso, no contribuyen lastimosamente a eso, lo cual no significa que tenga un impacto. Hemos podido ver que durante la experiencia del gobierno anterior, hoy hay un ejército de quienes se encargan de desvirtuar la realidad, y a veces entre reenvío y reenvío va causando impacto, pero impacto de una mentira, y esa es la irresponsabilidad que tienen los políticos cuando tratan de venderle al país una ilusión, especialmente los populistas, una ilusión que simplemente lo que hace es agravar la situación de un país. Miguel, tenemos larga vida para la radio, según lo que vemos. Sí, efectivamente, yo creo que la radio seguirá. Sin embargo, de que hoy la radio de alguna manera compite increíblemente con el impreso, con la televisión. ¿Por qué? Porque la radio siempre hablamos de instantaneidad, de ese momento. Pero ahora sucede que las plataformas web de los medios impresos también tienen, sin perjuicio de esperar la edición del día de mañana, la radio sacaba hoy y el periódico sacaba mañana. Hoy el periódico también saca casi a la par que la radio a través de sus plataformas web. Pero entonces, en el último terremoto se revalorizó la radio. Claro. Terremoto, porque los medios digitales dependen en gran medida de la conectividad. Efectivamente. Y porque además en la televisión hay ciertos rigores que uno tiene que llevar, la presentación, el entorno. A veces en la radio uno puede ir a hacer un reportaje en botas, puede estar enlodado, no bien peinado, impecable, con la corbata en la televisión, y puede salir. Entonces, la radio yo sí creo que sigue siendo una magia de penetración, especialmente cuando se ejerce un periodismo con responsabilidad. Ha sido Miguel Rivadeneira aquí en ConTV. Miguel, el tiempo nos ha quedado corto. Esperamos cuando se normalice esto tenerlo aquí en nuestros estudios de UCSG Televisión. Como siempre, nuestra admiración en esa dilatada carrera y porque todos los días nos lleva la información a través de los micrófonos de Ecuador Radio. Gracias nuevamente, Miguel. Invitación nuevamente estará pendiente para volver aquí a ConTV. Gracias, Miguel. Muchas gracias por acompañarnos. Alina y Allen, les dejo solo un mensaje. Yo, por ejemplo, tengo 40 y más años de ejercicio profesional. En nuestra profesión, quien dice que ya ha aprendido todo está equivocado. Yo, en mis años de trabajo, sigo aprendiendo.
y aprendo de ustedes, aprendo del estudiante que sale de la universidad y que uno hace, hay un feedback con la juventud de ahora y uno aprende también. Por tanto, el periodismo serio sigue aprendiendo en el día a día. Muchas gracias a ustedes y con todo gusto cuando deseen. Muchísimas gracias. Un abrazo. Miguel Rivadeneira, aquí en ConTV. Recuerde que todos sus comentarios y sugerencias siempre bienvenidos a contv.es@gmail.com. Y además recuerden que este programa se retransmite por UCSG Radio. No se olviden de que pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Carrera de Comunicación UCSG y en Instagram como Comunicación UCSG. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.